Hola a todos, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en estas actividades del coloquio de Ética y Política en honor a Granja del Maestro Huesca. Esta mesa es la 2. Habla Marta Fernando Huesca Ramón y es un horario de 12 a 2 de la tarde. Y Mario va a ser moderador de las responsables de los resultados de trabajo. Bueno, voy a continuar mencionando sus currículums y ya después de ahí partiremos a la ponencia. Bueno, con ustedes tenemos a Ari Zafra Romero, los antivalores promovidos por la música de peso pluma en la era de la reproducibilidad técnica del arte. Ari Zafra Romero es licenciado de Historia del Arte y curaduría por parte de la Universidad de las Américas Puebla y estudiante de la maestría de Genética en Estética y Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de Puebla. Generación 2022, principales líneas de investigación, arte contemporáneo. Continuamos con Jorge Díaz Gallardo, repetición y reorganización en el arte contemporáneo, Walter Benjamin, frente al arte no creativo. Jorge Díaz Gallardo es doctor en filosofía contemporánea por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, profesor de asignatura en el Colegio de Filosofía de la misma universidad, miembro de la Frederick Nietzsche Society, de la Red Iberoamericana de Estudios Nietzscheanos y de la respectiva Red de Investigación Nietzsche Chile. Posee formación en consultoría filosófica por el CECAFI, co-creador del proyecto de divulgación filosófica Diálogos Intempestivos y profesor responsable del Seminario Permanente de Teoría del Arte, enfoques interdisciplinarios, y cuenta con algunas publicaciones. Actualmente desarrolla una tesis sobre la construcción de una teoría de la acción a partir de la obra de Friedrich Nietzsche. Seguimos con Melinka Violeta Luna Paz Carrer. El triunfo de la mímesis fue el concepto de la aestesis, sacarnos de la identidad nublada de una comprensión occidental de la estética. Melinka Violeta Luna es licenciada y maestra en psicología laboral por la Universidad de Múnich. Actualmente es estudiante de doctorado de la Facultad de Filosofía de la Universidad Innsbruck, Austria. Ha participado en congresos nacionales e internacionales. José Ramón Favelo Corso, Dialéctica y Complejidad para una Epistemología Crítica. José Ramón Favelo Corso es especialista en Arqueología, Estética y Filosofía Latinoamericana, doctor en Ciencias Filosóficas, investigador titular del Instituto de Filosofía de La Habana, profesor investigador titular de la Universidad Autónoma de Puebla y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 2, 2 veces Premio Nacional de la Crítica Científico-Técnica en Cuba, Premio de la Academia de Ciencias de Cuba, Orden Carlos J. Final del Consejo de Estado de la República de Cuba, autor de más de 200 publicaciones entre libros, capítulos, artículos, coordinador de la maestría en Estética y Arte en 2 periodos, 2008 a 2013, de 2019 a la fecha, y responsable del Cuerpo Académico de Estética y Arte de la UAP, desde 2009. Fundador, director, integrante del Consejo Académico y editorial de la colección La Fuente y coordinador de varios de estos libros. Y bueno, por último tenemos a Enrique Santamaría Hernández, la Celia como contracorriente de la modernidad. Enrique Santamaría es egresado del doctorado en Filosofía por la Universidad de Guanajuato, maestro y licenciado en Filosofía por la UG y la Universidad Autónoma de Querétaro, respectivamente licenciado en Lenguas Modernas en inglés con línea terminal en Lingüística y Traducción, estancia de investigación en la École des Hautes Études en Ensayos Sociales bajo la dirección de Michael Dewey, ponente en congresos internacionales en Francia, España, Colombia y Argentina, profesor de asignatura de contenido filosófico a nivel medio superior y licenciatura, autor de los artículos Jean-Luc Nancy y el hegelianismo de la segunda mitad del siglo XX, entre la especulación y la inquietud, y la doncella que sucede a las musas, la interpretación nanciana de las lecciones de la filosofía del arte de Hegel. Bueno, estos son los 5 ponentes que vamos a tener. Vamos a empezar por el número de orden que tenemos aquí. Y les recuerdo que solo tienen 20 minutos para exponer. A la mitad les voy a poner un papelito avisando que les queda 10 y después hasta 2 para que vayan a cerrar. Y bueno, sin más que nada, pues empezamos por Ari Zafra, por favor. Bueno, me parece muy significativo, ¿no? Estar en el aula de Fernando Huesca, en
su homenaje. Pero bueno, voy a hablar primero, como te digo en mi conferencia, voy a hablar un poco sobre la escuela de Frankfurt, unas cuestiones. Bueno, en primer lugar, un doctor un día nos contó que dejó de enseñarle Heidegger a sus alumnos porque él hace una crítica a Heidegger, pero le resultaba como al revés, como sus alumnos se volvían heideggerianos. Entonces, bueno, carrilla. Entonces, y cuando me contó eso, Huesca estaba ahí y como que Huesca, no sé qué muy bien qué dijo, pero me dijo que le pasaba lo, después le pregunté y dijo que le pasaba lo mismo con Benjamin, lo cual me sorprende bastante. No sé si me lo dijo tan en serio o tan consciente, pero pues, al parecer, porque me dijo que pues, Benjamin no ayudaba totalmente a la revolución, o sea, pero bueno, ya no le puedo preguntar, pero sería interesante ahondar en eso, ¿no? Igual hacia Adorno, pues alguna vez en clase pues, lo tachó de romántico, aunque por lo que entiendo, pues también era romántico, como me alguna vez Alberto Martí. Y pues sí creo. Y bueno, obviamente ya todos sabemos que era un gran lector y entusiasta de Marcuse, ¿no? Pero bueno, por otra parte, y bueno, voy a decir varias cosas. Bueno, voy a hablar del ensayo, ¿no? De Benjamin, el famoso ensayo de la obra de arte añade sobre reproductividad técnica. Y justamente Fernando Castro Flores señala, hablando sobre el ensayo de Heidegger sobre el origen de la obra de arte. Yo no verdad también este ensayo, pero justo señala que en ese ensayo lo principal es que ahí se demuestra que se habla de la estetización de la política, ¿no? Que justamente si esa hipótesis es verdadera, es totalmente contrario a lo que señalaba Benjamin, ¿no? Que en esa famosa frase que es al fascismo al estetizar la política, como mismo corresponde con la politización del arte, ¿no? Bueno, igual hablar un poco del contexto en el que se formó la escuela de Frankfurt, o sea, y pues de ahí nació, como sabemos, pues, la teoría crítica, que de eso se trata el coloquio. Entonces, la teoría crítica es formulada por Martin Heidegger por primera vez en su obra de 1937, Teoría Tradicional y Teoría Crítica. Y luego hay un texto de Martin Mittermeier, se llama Adorno en Nápoles, y ahí escribe que la teoría crítica nace en Nápoles. O sea, igual y lo dice para que su libro sea más importante, porque el libro se llama Adorno en Nápoles. Pero bueno, él está convencido de que ahí nace la teoría crítica en 1924 y en 1926, aunque no hay como un registro, un texto que lo avale como tal, ¿no? Y justamente iban muy seguido de vacaciones, pues Benjamin, Krakauer, Adorno, Gretel, Adorno, si no estoy equivocando, la esposa en ese momento de Benjamin, iban mucho a Nápoles. Entonces parece que en ese ambiente como mediterráneo, porque se fue gestando a los pies del Vesubio, del volcán, se fue gestando como la caleta y eso. Y bueno, luego también, bueno, es curioso, bueno, como sabemos, pues de alguna forma la escuela de Frankfurt emigra por cuestiones de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos, y Fernando Castro Flores, bueno, voy a citar algo que dice en una conferencia. Adorno dice en muchos momentos que la cuestión decisiva no solo es la de cómo dar cuenta de los que fueron asesinados, sino que también convertirse en el impostor que habla cuando debió haber desaparecido con los que fueron asesinados. O sea, el holocausto, etc. Es decir, Adorno no deja de ser no un exponente del aristocratismo cultural, sino de aquellos que no fueron los hundidos y no los salvados, pero porque pudieron salvarse. Es decir, hay un fenómeno que la escuela llamada de Frankfurt, el Instituto de Investigaciones Sociales, estaba en el estudios judíos de la Fundación Rockefeller en los Estados Unidos. Y creo que no es lo mismo contemplar el derrumbe de un mundo, de una cultura clásico-moderna desde los campos de fuego, de los no man's land de Europa, como lo tuvo que contemplar un señor con una maleta que estuvo atravesando Europa para irse a vivir a Ibiza y sentirse absolutamente extrañado de su tiempo.
como era Benjamin, que se debatió entre Jerusalén y París, que era su fidelidad y fascinación, a Adorno, Horkheimer y otros, o Thomas Mann, que estaban dando clases y conferencias en California, Nueva York, y que eran en cierta medida unos privilegiados del ambiente académico y cultural de los Estados Unidos. Pero es una anécdota, ¿no? Donde en todo este revoltijo como del 68, pues un estudiante interrumpe la clase de Adorno, ¿no? Y Adorno pues, como así, como que súper reacio, así de, no, o sea, vete para allá, como que muy elitista. Y no sé realmente si está de acuerdo con Adorno, ¿no? Pero sí como que no estaba muy de acuerdo con todo ese entusiasmo de los estudiantes. Justo, bueno, él, pero es curioso, él fue muy reacio de aprender inglés, ¿no? Para dar sus clases, etcétera. A diferencia de Marcuse, que él sí se adaptó muy bien al inglés. Y Marcuse es como fue como un rockstar, por así decirlo, en ese periodo, ¿no? En ese periodo justamente se hablaba mucho de las 3 M's, ¿no? Marcuse, Mao y Marx. Y bueno, también, y por otra parte, Marcuse también decía que cuando se hable de comunismo, desde la izquierda se tiene que hablar con buenos modos, propios, ser elegante. Entonces, bueno, eso como para también ir sumando. Y bueno, también me gustaría recordar que, y eso me lo hizo ver el doctor Fabio aquí presente, que ya lo investigué en fuentes, que justamente Adorno fue un censuró mucho de la obra de Benjamin, ¿no? Bolívar Echeverría, en el prólogo a la era de la técnica, dice, como se observa, como dice otro de los biógrafos de Benjamin, que la censura ejercida por Horkheimer y Adorno desde Nueva York funcionó implacablemente. Y Martin Wittenberg, en el libro que mencioné, también dice, cuando en 1955 Adorno saca a la luz una primera selección de los escritos de Benjamin, no tardan en lloverle los reproches. Se dice que en su edición ha procedido de manera tendenciosa, que ha ocultado al Benjamin marxista al Benjamin puramente materialista. En la década de 1970 se redescubre a Asja-Lassis, siguiendo la misma línea, la publicación de sus memorias de profesión revolucionaria. Se debe también a la necesidad de dejar fuera de Benjamin cualquier influencia comunista. Entonces, y bueno, la verdad no sé por qué Adorno se esmeró tanto en censurarlo, porque una vez le pregunté a Huesca que si Marcuse sufrió censura y me dijo que no, que en Estados Unidos estaba mucho esto como de la libre prensa, etcétera, entonces que no sufrió realmente mucha censura o presión. Habría que revisar esos datos, ¿no? Y bueno, pero obviamente pues, tampoco podemos descartar a Adorno porque es muy importante tenerlo. Bueno, yo empezaría por leyendo teorías coloniales antes de Adorno, pero se puede, creo que es importante, o sea, Luz Arnacier, Luz Huberman, me decía que sobre Seger ampliamente, también Fernando Castro, pues, también lo critica, es su referente intelectual, pero bueno, son cuestiones de estética, ¿no? Y bueno, también Miguel Veda en una conferencia en la UAM Xochimilco, justamente señala que hay un ensayo clásico y poco leído sobre el tema, que trata sobre la crítica de Lukács al fascismo, se refiere al gran del abismo. Y cito a Veda, muchas personas hablan de este ensayo imaginando que es un ensayo contra Adorno, confundiendo el prefacio de 1960 a teoría de la novela. Bueno, voy a citar, dicho, un pedazo de teoría de la novela, de ese prefacio, y cito a Lukács, ¿no? Una parte considerable de la intelectualidad alemana vigente entre sus miembros Adorno se ha instalado ya en el Gran Hotel Abismo, institución que, como tuve ocasión de exponer al criticar a Schopenhauer, es un espléndido edificio dotado de todo confort y pintorescamente situados al borde de la nada y del sinsentido. La diaria vista del abismo, entre una y otra comida serenamente gozada, o entre dos producciones artísticas, no puede sino exaltar la satisfacción producida por ese refinamiento confort. Y pone el asalto a la razón. Bueno, había pasado como tal la ponencia. Los antivalores promovidos por la música de Peso Pluma en la era de la reproductibilidad técnica de la en esta ponencia vamos a abordar el tema de los medios digitales y su influencia en la sociedad actual a través de la obra de Walter Benjamin, la obra de arte en el área de la reproductibilidad técnica y las tesis de José Ramón Fabio Corso.
que aparecieron en el texto la necesidad axiológica de la reproductibilidad técnica de arte propiamente de la fuente. Explicaremos cómo la reproductibilidad y la masificación de los medios son elementos fundamentales tanto para el mercado como para la política neoliberal y cómo la transformación tecnológica del arte impulsa cambios en la sociedad. En este texto vamos a destacar el papel del cantante Carlos Pluma, quien ha generado controversia debido a su apología al narcotráfico y a la estilización de la guerra en sus canciones y videos musicales. Esta representación de la narcocultura se ha consumido masivamente, pero sin abordar los traumas causados por el crimen organizado en la sociedad. También hablaremos de cómo esta forma de consumo masivo se relaciona con las tesis de Benjamin, quien advierte sobre la homogeneización de los imaginarios por parte de las masas y la estrecha vinculación entre el mercado y la política. En ese sentido, el cantante amplifica la forma en que la industria cultural puede promover los valores antihumanos y manipular la opinión de masas. Bueno, ahora bien, Benjamin señala que cuando se seculariza el arte y va perdiendo su atadura con el mito, con la religión, se traslada el culto a la belleza y al autor. Justamente, como sabemos, los gremios de constructores en la Edad Media no tenían como esta figura del genio creativo o del genio único, ¿no? Fue como a partir del Renacimiento. Pero bueno, obviamente el texto de Benjamin se sitúa en la reproductividad técnica del arte, ¿no? Bueno, las obras pierden el aura justamente por la reproducción masiva de esas obras. O sea, ya no tienes que ir al museo tal para ver la obra, ya puedes ver, bueno, en ese tiempo desde una foto, una película y ahora desde el celular, ¿no? Bueno, esto conduce de que lo que conocemos arte por arte, un arte que se hace para sí mismo, solo para la belleza, que es a su vez es una respuesta al desarrollo de las técnicas reproductivas. Todo este proceso hace que cada vez sea más relevante el valor exhibitivo, es decir, que el valor de culto, sin necesariamente desaparecer, se traslada hacia la belleza. O sea, ya no es un arte cultural, ¿no? Tan arraigados como para la evolución del mundo, etc. Hacia la belleza y se traslada hacia el autor. Pero al mismo tiempo empieza a competir por el poder exhibitivo o de masificación. Y justamente ahí también podría ser importante Adorno, ¿no? Continuando con las tesis formuladas por Fabio acerca del ensayo de Benjamin, la reproductibilidad técnica permitiría y exigiría a la vez pensar un nuevo modelo de sociedad que, entre otras cosas, evitara el uso antihumano de las imágenes. Si el arte por el arte había respondido recluyéndose en sí mismo y enajenándose de lo social, el socialismo se plantea la transformación de lo social como condición necesaria para una nueva cultura y un nuevo arte. Y bueno, como sabemos, con la medicina lo ha dicho así, el uso y abuso de sustancias adictivas constituye un complejo fenómeno que tiene consecuencias. Bueno, ahorita para nuestro objetivo de estudio, el fenómeno de las canciones y los videos musicales del cantante, hay justamente una apología al narco. Él estaría exaltando valores antihumanos, puesto que tanto la violencia causada por los cárteles de la droga en la sociedad, tanto como el consumo y la distribución de las drogas en la sociedad, también está calificada como una emergencia de salud pública. El uso y abuso de sustancias adictivas constituye un complejo fenómeno que tiene consecuencias adversas en la salud individual, en la integración familiar y en el desarrollo y la estabilidad social. Aunque en la actualidad toda la sociedad está expuesta a las drogas, hay grupos más vulnerables que otros a sufrir consecuencias negativas de su uso, como los niños y los jóvenes, quienes pueden truncar su posibilidad de desarrollo cerebral. Justamente pues los que se encargan de volver la droga como mercantilizable, o sea, meterla en paquetes, etc., pues sufren, están expuestos todo el tiempo a esos químicos que son altamente dañinos para el cuerpo humano. Y pues obviamente los narcotráficos, como el X del narco, pues no, bueno, creo que algunos sí, pero no se enfocan en enseñar todos los aspectos negativos, ¿no? Hay justamente una estetización de la violencia, lo cual se vuelve consumible. O sea, por ejemplo, yo estaba leyendo un libro de violencia y ya no lo pude seguir leyendo porque era muy crudo y jamás me ha pasado eso escuchando música de ese tipo o viendo una narcoserie. Entonces, bueno, en el caso de las canciones de Peso Pluma, estas cuestiones en torno a la que genera el narcotráfico de México no son señaladas, por lo tanto, la utilización de los medios en este caso está fomentando valores antihumanos, como señala Benjamin cuando hablaba de cómo eran utilizar los medios de su época para la promoción y aceptación del fascismo. Continuando la tesis 3 de Fabio la reproductibilidad técnica que vendría a darle sustento material al predominio del valor exhibitivo proporcionaría que la función social predominante del arte pasara del ritual a la economía y a la
que todos los esfuerzos hacia una estetización de la política culminan en un punto. Este punto es la guerra. La guerra es la guerra. Vuelve posible dar una meta a los más grandes movimientos de masas bajo el mantenimiento de las relaciones de propiedad heredadas. Y obviamente pues, muchos grandes textos de la teoría crítica pues, van contra el fascismo, así como grandes textos del mismo. En ese sentido, las masas apoyan el proceso de la guerra y las relaciones de propiedad heredadas, recordando que la mayor negación de la política o el diálogo sería la guerra. Por otra parte, el mercado del arte y el ahora mercado de la política, es decir, en el arte como su recurso, se complica la relación del valor cultural y exhibitivo, más que el desplazamiento, porque justamente la pérdida del aura de las obras de arte consiste en el ya no tener que desplazarse para ver las obras del arte o del gran arte, entre comillas. Por lo tanto, hay un aprovechamiento del valor cultural que no se limita completamente para que será utilizado para determinar valores políticos económicos. En el caso de nuestro análisis, el valor de culto, y como veremos más adelante, está en la figura del artista de moda y en las riquezas que estos ostenten sus videos musicales. El valor cultural se redirecciona en la industria cultural hacia lo que se está exhibiendo. El culto es reproducido en el rostro o al cuerpo o posiciones materiales del artista. Si ahora conozco como si quieren verlo así. Por otra parte, las masas son fundamentales para el buen funcionamiento de la industria cultural y del capitalismo, ya que las masas consumen los productos de la industria cultural. Pablo explica que la reproducción masificada tiende a homogeneizar imaginarios. En ese sentido, gran parte del imaginario cultural en México está fuertemente relacionado a la narcocultura. Varias de las canciones de Peso Pluma, aunque realmente hay muchos más cantantes que hacen apologías aún más fuertes en favor del crimen organizado y la violencia en México, al hacer estas apologías al narcotráfico, los espectadores pueden sentir identificados con el imaginario de lo que representa ser un narcotraficante, el cual puede venir de cualquier clase social, el cual consistiría en ser un hombre exitoso en un país pobre, haciendo dinero fácil, vendiendo drogas, dinero fácil que puede comprar cualquier cantidad de cosas. En un país donde la pobreza es lo habitual y las condiciones de trabajo remuneradas no son ideales, un imaginario como el que promueve el cantante es un producto que es fácil de ser consumible, dado las aspiraciones asociadas a la narcocultura en México por parte de México. Y como ya mencionamos, las canciones no hacen mención alguna sobre los tramos que ha generado el crimen organizado, lo cual propicia aún más que no sea explícito el lado negativo de estas canciones. En ese sentido, hay, en este sentido hay una estetización de la guerra, justo como lo hacía el régimen nazi, para continuar reclutando soldados o con la intención de continuar con la producción de máquinas de guerra. También es importante para el capital que se reproduzca un incremento en la importancia de la estadística. La estadística es esencial para el mercado y para la política, sin importar las consideraciones éticas de lo que se esté promoviendo. Lo relevante es que la estadística aumente, como en el caso de varias canciones. Por ejemplo, en 2015-2022 se estrenó Siempre Pendientes con Luis R. Conríquez, canción que rápidamente comenzó a tomar mucha popularidad en la plataforma streaming. Con este éxito, distintos medios lo consolidaron como una nueva imagen del género regional. La promoción del sencillo estuvo acompañada de polémica, ya que catalogada como una canción hacia la apología del delito, porque la letra de la canción hace mención a las iniciales del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, por lo que su video oficial fue retirado de YouTube días después de su estreno, pero fue subido de vuelta meses después. En ese sentido, lo crucial no son los antivalores que promueve la música, sino que logra capturar el mayor número de masas y que la canción sea reproducida sin importar de qué hablen las canciones. Como explicamos, la masa se identifica con la figura, en este caso, del cantante exitoso y no con su posición de clase, buscando así el éxito personal en vez del colectivo o de clase social a la que pertenece. Vaya a ver un clip. Justo el sociólogo chileno Alberto Mayrol cuestionó el respaldo que le dio la organización del Festival Viña del Mar al cantante Peso Pluma tras la polémica sobre su participación en el evento. Esta historia no termina aquí. Vienen días importantes en el debate público. Peso Pluma ha ganado un lugar en nuestro principal festival público en Chile. Nos ha derrotado el narcotráfico con los recursos que tiene la violencia y el dinero, y nos ha pagado con la ayuda del Estado, con sus recursos y sus autoridades, promocionando el narco con recursos públicos. Es decepcionante, respondió Mayrol Miranda en su comunicado emitido el viernes en sus redes sociales.
Dicha polémica terminó en que Peso Pluma cancelara su participación, según él, por cuestiones personales. Y bueno, Pablo explica que la estrella invitada no lo es porque sea un ejemplo de moralidad. Allí de la capacidad de ser ejemplar era una exigencia moral. Lo presente exige la capacidad de ser reproducido, sin importar su catadura moral. Indudablemente el Peso Pluma no estaría promoviendo valores morales, pero sí siendo reproducido de forma masiva, generando imaginarios consumibles. Y bueno, sí, gracias. Sí. Bueno, continuamos con Jorge Díaz Gallardo, repetición de la reorganización. Bueno, mientras de entrada agradezco al comité organizador, a los asistentes y las colegas en la mesa, y bueno, también suscribo a que es muy bonito estar en la habla Fernando Huescas hablando desde la teoría crítica y desde una postura revolucionaria o de alternativas revolucionarias a lo que Martí llama el realismo capitalista. Entonces, la propuesta que yo tengo aquí es una lectura entre Walter Benjamin, Maurice Groys y, si me da tiempo, Cristina Rivera Garza. Entonces, estoy presentando algunas imágenes. Me disculpo porque me di cuenta que algunas de las diapositivas no se cargaron, no sé qué fue lo que sucedió. Pero bueno, la siguiente, por favor. Inicio con la lectura. Dice: Perder el tiempo en Internet fue el título de un curso dictado por el poeta y crítico literario estadounidense Kenneth Goldsmith en la Universidad de Pensilvania en 2014. Desde Goldsmith, en 2014, fue invitado por Barack Obama a dar una lectura de poesía en la Casa Blanca, entonces ya podemos ver el carácter histriónico de este personaje. Las reglas del curso eran claras. 1. El estudiante debía asistir con todos sus dispositivos electrónicos. 2. Pasar 3 horas conectado en la red dejándose llevar, dice Goldsmith en una entrevista por una deriva situacionista. Entonces navegar de hipervínculo en hipervínculo, de repente pasarse la laptop de un compañero a otro para que él empezara a hacer el mismo salto entre hipervínculos. Y 3. Entregar el historial de navegación como trabajo de fin de curso. La aparente banalidad de esta propuesta tiene de su autor una buena justificación. Un aumento en la recurrencia del plagio dentro del ámbito literario, aunque perfectamente bien puede extenderse más allá de este, como en el ámbito académico. La ironía radica en que la continua y apresurada exigencia de originalidad por parte del campo literario, del mercado y la academia ha terminado precisamente por aniquilar la originalidad. Hay un profundo estancamiento y esterilidad en una disciplina históricamente caracterizada por la creatividad. Esta particular ironía hace que Goldsmith, en lugar de atacar y estigmatizar el plagio, la copia o apropiación indiscriminada, proponga una escritura no creativa como principio constructivo para la producción de textos. Esto es, una poética que desplace y cuestione las nociones de originalidad, autoría y propiedad mediante técnicas no creativas, repetitivas, automatizadas, apropiadas, para preguntarse en dónde radica la supuesta originalidad de una obra. Otro de sus cursos consiste en que hagan transcripciones de obras clásicas de la literatura americana, y con eso es la aprobación del curso. No es una propuesta totalmente novedosa, y podemos pasar a la siguiente diapositiva, ya que encontramos en el dadaísmo el mismo principio de la repetición y del uso azaroso, pero el azar controlado para la producción de textos. Y contemporáneamente lo encontramos en la obra de Hugo Manríquez, el Anti-Humboldt, que es el Tratado de Libre Comercio, tal cual pegado en un texto y después releído, pero releído a partir de ciertos énfasis. Entonces ahí estamos en esta misma repetición y automatización. Siendo fiel a su propuesta, Goldsmith no tarda en revelar su propia fuente de apropiación. Cito: el gran libro de la escritura no creativa ya fue escrito. De 1927 a 1940, Walter Benjamin sintetizó muchas de las ideas sobre las que había estado trabajando durante toda su carrera en una obra singular titulada Libro de los Pasajes. Esta obra inconclusa, que sabemos está construida al 70% por citas de citas. Estas ideas resultan escandalosas en tanto acercan a la producción artística y cultural a una suerte de experimentación sin sentido, así como a una automatización del mismo quehacer, temor contemporáneo de que el artista sea reemplazado por la máquina, toda esta discusión con la inteligencia artificial, pero que poetas contemporáneos, por ejemplo, Enrique Cedi, en su manifiesto de poesía maquinal, ya destaca un uso vanguardista de este tipo de tecnologías.
lo cual, en el mejor de los casos, daría como resultado un arte flat, como menciona el crítico mexicano Heriberto Yepes, y cito lo que menciona: flat es una reunión inconsciente de fat, pedo y blood, engaño, pero presuntuoso, además que se mezcla con flat, plano, y que suena como ladrido en inglés, art, art. Flat es una burla del arte y una farsa. Continúo. Y en el peor de ello, bueno, un ejemplo de este arte flat sería la obra que hizo Cecilia Jiménez al hacer la restauración del Ecce Homo y que se volvió tan popular. Sería parte de este arte flat. Y en el peor de los casos, el predominio de un pseudoarte chapucero, como aparece en la crítica de George Lucas al arte dentro del capitalismo. Sin embargo, la invocación de una poética no creativa en la obra de Benjamin es una lectura sugerente como para pasarla por alto. El uso de la cita dentro de su obra es un ejemplo paradigmático de estas técnicas no creativas, aunque la relación que teje entre arte y política dota esta poética no creativa de una profunda dimensión revolucionaria, de la cual carece la propuesta de Goldsmith. Así, consideramos que poder hallar los elementos suficientes para la construcción de dicha poética en la obra del filósofo Berlínez, una que por un lado cuestiona la idea de originalidad como creación y ex nihilo, creación absolutamente nueva, nunca antes vista, así como por otro lado permite un análisis mucho más complejo de la situación del arte contemporáneo, uno que establece el uso vanguardista de la técnica que está a la base de la producción de dicho arte. Y esto es lo que trataré de mostrar a continuación. En el ensayo de 1936, la obra de arte en la época de su reproductividad técnica, Benjamin realiza un complejo diagnóstico sobre la pérdida del valor aurático durante el siglo XIX debido a los procesos de industrialización y masificación de la cultura, desencadenados por la técnica moderna. Con la anunciada muerte del aura aparece una tensión que se mantendrá a lo largo del texto, la tensión entre original y copia. Justamente, la idea de originalidad, junto con las nociones de creatividad, autenticidad y genio artístico, están cobijadas por el valor aurático, por un aquí y ahora, una lejanía cercana que revela que lo original está inextricablemente entrelazado en su contexto, de tal modo que es imposible cualquier reproducción. El paisaje de una tarde de verano o el aroma de las montañas son ejemplos de ese aquí y ahora irrepetible. No obstante, la capacidad de la técnica moderna para reproducir los productos culturales, así como las vivencias, derriban en cierto modo esa imposibilidad de copiar el original. Las pinturas devienen en Pinterest, la ejecución musical en vivo deviene Spotify, la obra arquitectónica deviene Lego o rompecabezas, incluso la experiencia alimenticia deviene fast food, McDonald's. Este es un ejemplo del artista conceptual Son Lewitt, quien nunca pintó nada, sino que realizó manuales para que otros pintaran sus obras. Entonces vemos aquí cómo se va difuminando la relación entre original y copia. Esta circulación de la copia trae consigo la aparición de la cultura de masas, el surgimiento de un arte kitsch en tanto descontextualizado, producido en serie, emotivo, barato y de baja calidad, según la definición de Thomas Kuhn. Pero al mismo tiempo trae consigo el cuestionamiento de la alta cultura. Coloca a la repetición, la copia, siguiente por favor, en el lugar que antaño ocupó la originalidad y apertura la posibilidad de acercar las cosas a toda la población. De ahí que dice Benjamin, cito, día a día se hace vigente de manera cada vez más irresistible la necesidad de apoderarse del objeto en su más próxima cercanía, pero en imagen y más aún en copia, en reproducción. Este es un gran ejemplo con una pintura de Andy Warhol que repite estos dibujos de niños donde uno va coloreando estas partes. Entonces igual se difumina la relación entre autor y lector, o en este caso autor-espectador. La mirada pues se convierte en el principal medio para poseer, pero dicha posesión no se debe pensar solo como una cosificación, sino también como una restitución de lo negado. Si los productos culturales, en este caso el arte, encarnan un modo de ser, un específico histórico trato con el mundo, impedir verlo es, siguiendo a John Berger, privarnos de la historia que nos pertenece. Se mistifica la historia bajo nociones como las de originalidad, bajo una única posible lectura, la del tal y como propiamente ha sido, producto de un dios, un rey o de la astucia de la razón. En suma, de un único autor, una lectura que será criticada por Benjamin en la sexta tesis de su obra póstuma sobre el concepto de historia. Aunque expresada con un tono melancólico, Benjamin aplaude la muerte de Laura como muerte de una estética burguesa, elitista y profundamente mistificadora, para recibir la posibilidad de una democratización de la cultura, tal como se verá reflejado en el énfasis que pone en la función emancipadora del cine. Siguiente, por favor. No obstante, la pérdida de Laura implica en cierto modo la pérdida de la historia, y con ello
la tendencia a una repetición inconsciente o nostálgica de los mismos productos culturales, arte chapucero, claro. Implica la generación de una cultura del remake, como apuntó hace décadas el historiador del arte Hans Welting sobre las consecuencias del fin del arte. Por consiguiente, la cuestión radica en la posibilidad de que el arte de la reproductividad técnica, el arte de exhibición, logre, por un lado, mantener al margen el retorno a una visión mistificadora de la cultura, y por otro, mantenerse alejado de la caída en la total trivialidad de la eterna recurrencia de lo mismo. Sería, para mí, el ejemplo del apropiacionismo que tenemos en las obras de Barbara Kruger, por ejemplo, y de Martha Rosner. Dicho en otras palabras, ¿puede el arte, la cultura en general, ser no original y al mismo tiempo revolucionaria? ¿O acaso es necesario un retorno al valor aurático para mantener una relación viva con nuestra historia? Para salvaguardar el recogimiento del amante del arte frente al entretenimiento del consumidor, o por el contrario, no habría más que resignarse a los productos ofertados por la industria cultural, como es la crítica de Adorno y Horkheimer a Benjamin. Para responder a estas interrogantes, nuestro principal foco de atención debe ubicarse en una cuestión previa. La previa del aula acontece exclusivamente con la aparición de la técnica moderna. La originalidad remite desde siempre a su originalidad. La obra de arte solo en tanto expresa una idea nunca antes aparecida, original como ex nihilo. Benjamin responderá negativamente a esta cuestión. Siguiente. Eso, por ejemplo, del apropiacionismo. De entrada, él se opone a las concepciones que entremezclan originalidad, creatividad y novedad, no solo por la mistificación que hacen del trabajo artístico al volverlo propio de inspirados y genios incomprendidos, sino también porque considera que lo crucial en el arte no se juega tanto en el plano del contenido, qué dice el arte, como en el de la forma, qué hace o cómo se hace el arte. Su materialismo antepone las condiciones técnicas o mediológicas a las espirituales. Aquellas transforman el comportamiento que tenemos con el mundo. Así, volverse diestro en una disciplina artística consiste menos en saber cuál es su esencia y más en el manejo de la materia prima. El artista del sonido segmenta su experiencia auditiva, la fragmenta, clasifica y ordena para transfigurar un fenómeno físico en uno estético, lo cual no implica necesariamente una decisión entre forma y contenido. Esta perspectiva es notoria en un texto de 1964, de autor como productor, en el cual Benjamin, partiendo de esa concepción mediológica, afirma sin titubeos ni nostalgia la obsolencia de las expresiones artísticas. Cito: no siempre hubo novelas en el pasado, no siempre deberá haberlas. No siempre hubo tragedias, no siempre hubo poemas épicos. Las formas del comentario, de traducción e incluso de plagio no siempre fueron variantes marginales de la literatura. Tuvieron su función, y no solo en la escritura filosófica, sino también en la escritura poética de Arabia o de China. El contexto de estas afirmaciones se encuentra en la invención del periódico, una forma de escritura detestada por muchos, por ejemplo Nietzsche o Heidegger, pero abrazada por Benjamin debido a dos aspectos. Uno, por manifestar la tendencia a una fusión de las formas y contenidos. Entonces, en el periódico encontramos crónicas, citas, reflexión filosófica, opinión, imagen, etc. Esto es, pone en entredicho la supuesta división clara y distinta de los géneros artísticos y de los géneros en general. Y dos, por inaugurar la literaturización de la vida cotidiana, la superación de la distancia entre autor y lector al permitirle a este último escribir su propia vida, a su vez admitiendo de algún modo la socialización de la creación. Esa tesis que señala que todos somos potencialmente artistas. Un excelente ejemplo de esto lo encontramos en la recopilación hecha por Jacques Rancière en La Noche de los Proletarios, un texto conformado por las cartas que escribían los trabajadores del siglo XIX, en la deriva y en el Tournement situacionista, siguiente, así como en el dadaísmo, el cual para Benjamin es un excelente ejemplo de qué hace el arte sobre quien lo observa. En este caso, el dadaísmo es una exigencia por suscitar la irritación pública, un proyectil que se impacta en el espectador. Siguiente. Esto es parte del situacionismo. Podemos pasar al siguiente. Y aquí una de las metodologías, que es la psicogeografía, el hecho de mapear la ciudad a partir de una relación emocional con ciertos lugares. La que sigue, por favor. Siguiente. Y aquí encontramos por parte del arte fluxus esta forma de difuminar las límites entre autor, espectador y entre los géneros literarios. Bueno, ahí lo dejo. En su obra Mundos en Común, la crítica literaria argentina Florencia Garramuño propone una lectura del arte contemporáneo desde lo que llama formas de la no pertenencia, pues se percata que en la actualidad se tiende de manera cada vez más insistente a una confluencia de las formas, contenidos y
disciplinas en la producción de objetos artísticos, formas que apuestan por un modo de elaborar un lenguaje de lo común que propicia la invención de modos diversos de la no pertenencia, haciendo del arte contemporáneo un arte inespecífico. Este arte pone en duda la pertenencia, especificidad y autonomía del arte, cuestiona los límites de lo artístico y lo no artístico, pasándolos por alto sin importancia, similar a las literaturas posautónomas de Josefina Lutre, así como a la obra de Marily García, Parque de las Ruinas, o de Cecilia Pavón, Bien una persona inventada. El texto de García es una apropiación de otra obra que es de Rosalind Fisher, donde a modo de epígrafe usa una imagen que ella toma de lágrimas para mostrar cómo hay una relación topológica con la lágrima y la introduce dentro del poema. Entonces, borrando los límites entre lo que es lo artístico y lo no artístico, y también entre la disciplina artística y la ciencia. En el caso de Cecilia Pavón, encontramos en esta recopilación de sus poemas uno que tiene que ver con cosas que aprendió de sus alumnas en un curso de taller de escritura y que no tienen que ver con nada de escritura, sino cuestiones de la vida cotidiana. Entonces, voy a leer solamente una parte para que nos demos cuenta de esta forma en la que se borran los límites. Dice Cecilia Pavón: cosas prácticas que aprendí de mis alumnas de poesía, que se pueden mandar a cambiar los elásticos de las sábanas para que se ajusten mejor. Georgina: que el jabón en el lavarropas hay que ponerlo directamente en el tambor y no en los compartimentos de jabón para que el jabón ni circule por dentro del aparato. Ana Clara: y que en vez de jabón líquido, carísimo y contaminante, se puede usar jabón blanco rallado. ¿No? Y así sigue un listado hasta que termina. Gracias a todas las que me dijeron estas cosas. No sé si esto es un poema, pero dejo esta lista aquí para quien quiera seguir como yo estos consejos. Además, continúo, borra los límites entre autor y lector, tal como en la obra colaborativa de Diane Laertit y Paz Errázuriz, de Infarto del Alma, que es una combinación entre novela, epistolario y fotografías que se tomaron en México, en Argentina y en Chile sobre pacientes en psiquiátricos, donde tratan de indagar sobre los vínculos sexoafectivos, desde cartas y fotografías tomadas por los mismos pacientes, pero también una reconstrucción que hace Errázuriz y Elkit. Precisamente en el autor como productor encontramos ya la anticipación de estas formas de la no pertenencia en la recuperación que hace Benjamin del concepto brechtiano de refuncionalización. Cito: la transformación de las formas y aparatos de producción, lo cual se puede encontrar como principio constructivo de esa obra inconclusa, el libro de los pasajes, un objeto textual construido a partir del uso de la cita y del montaje. Con esta técnica, el filósofo pone en entredicho la autoridad del autor y su originalidad, puesto que la posibilidad de construir un texto únicamente a partir de recabar citas indica que todo texto es ya desde su origen una copia, una cita de cita, proveniente de contextos tan disímiles que aun encontrado un lugar en la página, mantienen su no pertenencia. La obra de arte, entonces, es la construcción de un autor anónimo y colectivo, o mejor, una confluencia de múltiples voces: Brecht en Benjamin, Benjamin en Garramuño, Garramuño, Benjamin y Brecht confluyendo aquí. Siguiente, por favor. Este es otro ejemplo de fluxos. Esta confluencia de estilos y voces es definida por Boris Groys como instalación. Para el crítico de arte alemán, la diferencia planteada por Benjamin entre original y copia se explica ubicando espacialmente la obra de arte. Una topología del arte explica la resignificación que padece un elemento al ser relocalizado en un contexto diferente. Esa topología no es otra que la instalación, la cual, 1, fija los elementos en circulación en un único espacio. 2, transforma el espacio neutro en espacio de exhibición. 3, privatiza lo simbólico mediante la organización del espacio. Y 4, posee un soporte material, por lo que la instalación se configura como el arte contemporáneo por excelencia. Uno donde se gestan formas de la no pertenencia, citas de citas recontextualizadas, más allá de la intención y autoridad del autor. La instalación, para Groys, cito, retira una copia de un espacio no marcado, abierto y de circulación anónima y la coloca, aunque sea temporariamente, en un contexto cerrado, fijo y estable, en el contexto topológicamente bien definido aquí y ahora. En la instalación, pues, la copia deviene original, sufre una reauratización. Además, el carácter espacial de la instalación reivindica la participación del espectador, pues para ser vista, la obra necesita ser recorrida, indagada, en virtud del caminar del espectador, como esta figura del paciente que tanto me gustaba atender. Bien, me voy a saltar algunas cosas, solo quiero citar una parte de Calle de Dirección Única, donde menciona:
La fuerza de una carretera varía según se la recorra a pie o se la sobrevuele en aeroplano. Así también la fuerza de un texto varía según sea leído o copiado. Quien vuela solo ve cómo la carretera va deslizándose por el paisaje y se desvana ante sus ojos siguiendo las mismas leyes del terreno circundante. Tan solo quien recurre a pie a una carretera advierte su dominio y descubre cómo en ese mismo terreno la carretera en cada una de sus curvas va ordenando el despliegue de lejanías, miradores, calderos y perspectivas como la voz de mando de un oficial hace salir a los soldados de sus filas. Es decir, el copista descubre en el sometimiento a la cita la intersección donde se tocan pasado y presente. La diferencia en el original puesta de manifiesto a partir de una relocalización, tal como explica Borges en Pierre Menard, autor del Quijote. La cita, la copia, en recontextualización hacen que el lenguaje mismo hable más allá de la utilidad de la palabra, de la intención y autoridad del sujeto que habla. Revelan que el original debe su originariedad a la copia, esto es, a la diferencia. Hoy, ya cerrando. El uso de la cita y el montaje en Benjamin acercan a lo que Cristina Rivera Garza ha nombrado actualmente como poéticas de la desapropiación, formas que cuestionan el estado de las cosas y el estado de nuestros lenguajes, que en lugar de hablar, un autor anónimo propone al artista como caja de resonancias de una multiplicidad de voces, construyendo así una poética comunitaria tal como se observa en su poema La Reclamante, que es una composición de distintas voces de Luz María, una madre cuyos hijos fueron asesinados por un comando en Ciudad Juárez, la voz del poeta mexicano Ramón López Velarde, la voz de la periodista que documentó el momento en que Luz María se encuentra con Felipe Calderón y la conjunción que hace Rivera Garza. Entonces ahí tenemos estas poéticas de la desapropiación que también encontramos en otra obra de un autor queretense, ya fallecido, que es Gerardo Arana, Bulgaria Mexicali, donde hace lo que él llama remix libre de poesía entre Ramón López Velarde y Geo Miret. Entonces combina la tradición literaria de Bulgaria con la de México para hablar del narcotráfico y de la guerra calderonista. Termino diciendo, Benjamin se sirve de la cita y el montaje para poner en duda la interpretación hegemónica en turno, para no dejar la historia en manos del fascismo y para evitar la absoluta estetización del arte mediante un uso vanguardista de las técnicas de producción de arte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gerardo. Ahora pasamos por la maestra Melita Rivera de Luna. Estamos pensando todavía. Bien, si estás bien así. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y estar aquí, por estar aquí. Y bueno, quedé como muy pensando en tu ponencia, por eso tengo que hablar. Las cosas que voy a hablar en los próximos 20 minutos son un proyecto que voy a hacer en el postdoc, en el momento estoy haciendo mi doctorado. Y entonces es como muy lindo porque tengo la chance con ustedes, así digamos, plantear mis ideas y ojalá que podamos discutir y ya, criticarme. Mi énfasis en esto que voy a hacer es que voy a hacer un diálogo entre Walter Mignolo y Adorno, y más concretamente se trata de las, digamos, teorías estéticas y su decolonización. Aunque la terminología y sus prácticas, quiero decir la decolonización, ya me gustaría cuestionarla. Bueno, siguiendo mi Mignolo, la estética ha colonizado la aestesis. Es por tanto que Mignolo propone una aestesis decolonial. Este esfuerzo conceptual puede provocar un cambio en el comprensamiento o de conocimiento, así que el concepto aestesis no sigue el imperativo de la simultaneidad y una utilización de un discurso hegemónico. Bueno, pero las preguntas que yo me hago si Mignolo propone esto es si puede haber prácticas de la aestesis decolonial
están tejidas en una sociedad autocomercializada que lleva en sí la moral y el conocimiento y la ética. Tengo dudas porque la pregunta sería, ¿y no está este proyecto siempre sujeto al error de que toda moralización puede convertirse en una ideología sin teoría? Bueno, me gustaría proceder de la siguiente manera. Primero, rastrear el razonamiento de Mignolo sobre por qué él piensa que la consolidación de las teorías estéticas en el siglo 1800 fue otro momento de opresión y exclusión. Para cumplir este paso, tengo que digamos, seguir este sistema de las prácticas decoloniales que hacen una genealogía y después quieren como saber las estructuras para mostrar su colonialidad, es decir, cómo ciertas estructuras silenciaron a lo no occidental. Eso sería como el primer paso. El segundo paso es hacer una contralectura del concepto que propone Mignolo, esta aestesis decolonial, con los conceptos de la teoría crítica, es decir, me remito a la crítica cultural de Adorno y a mi lectura como Adorno ve el arte. Y el fin, digamos, muy breve, es ver qué son las críticas, hay vínculos, como, digamos, un poquito plantear mi idea cómo vamos para allá. Bueno, vamos por el primer punto. Para hacer esta relectura profunda tuve que enfocarme, porque Mignolo escribe muchas cosas, pero hay este artículo que se llama Decolonial Aesthetics, Colonial Wounds and Colonial Healings. Y de este artículo voy a hablar, eso es muy importante, porque dispone muchas cosas, pero es este. Y todas estas ideas y prácticas de la estesis decolonial, este concepto, fue introducida en las conversaciones del colectivo por el artista, activista y intelectual que es colombiano Adolfo Albán Achinte. Digamos, el horizonte de este Mignolo piensa la estesis decolonial parte de una conciencia encarnada de la herida colonial y se esfuerza por curarla. La decolonialidad es tanto la exposición de la herida como la posibilidad de curación. Hace la herida visible, tangible. Mignolo escribe expresar el grito. Para cumplir este proyecto, argumenta Mignolo, se tiene que desobedeciar, ¿se dice así? Exacto, esa palabra es muy difícil. Bueno, eso se tiene que hacer. Lo decolonial denota el empoderamiento y la afirmación de aquellas dignidades heridas bajo las clasificaciones raciales, bajo la lógica de la explotabilidad de la vida humana en nombre de la civilización y el progreso. Pero bueno, otra vez, ¿qué tiene el papel la estética? En el siglo 1800 la estética y la razón se convierten en las condiciones centrales de la matriz colonial. Eso es como la matriz colonial, aquí estoy siguiendo a Ibar Quijano. Entonces, entre muchas cosas que Mignolo dice, él se refiere a Kant y la crítica o critica la teoría de esta experiencia estética. No quiero meterme mucho demasiado en la crítica de Kant, pero me gustaría señalar algo que sin duda desempeña un papel importante, yo creo. Algo que podemos reconocer sin duda en la lectura de Kant es lo siguiente. Kant define una norma de lo estético, definido el concepto de experiencia estética de forma tan estrecha que casi nada de lo que antes se consideraba bello encuentra un lugar. Lo bello se desplaza así al sujeto
y se separa de todas las cualidades determinables de un objeto. El ser afectado sensorialmente por un objeto que hasta entonces había definido prácticamente el concepto del estético en el sentido de la aestesis griega, como lo hizo antes en su primera obra Crítica de la Razón Pura, después ya lo dejó. Entonces, siguiendo a Viñolo, y ahí voy a enfocarme en una otra filósofa que es austriaca y trabaja mucho en la metafísica, pero se formó en la metafísica, pero ahora trabaja con la teoría crítica, Sonderegger se llama. Y ella escribe en Europa en el siglo 1800, estaban produciéndose distintos eventos. Y tenemos, por ejemplo, la Revolución Francesa, que dio la libertad, que dio esta libertad, este valor de libertad, un estatus muy particular. Y no se trata de criticar la idea de la libertad en sí misma, pero lo que Sonderegger subraya es que en Europa del siglo 1800 el arte se teje con la libertad como que casi sería algo natural. Entonces es como que el arte obviamente es liberal y liberal es arte. Y Viñolo y Sonderegger dicen que eso fue algo muy importante, un instrumento de la bourgeoisie para distinguirse de la nobleza, de las clases bajas y sobre todo los colonizados y más exactamente para diferenciarse con una pretensión de superioridad. Bueno, según los teóricos neocoloniales, y después vamos a ver que la teoría crítica también tiene aquí sus asuntos, el auge del capitalismo hace que las experiencias estéticas se teoricen desde un lugar concreto, Europa, por un lado, y que una razón instrumental regule la percepción de todas las sensaciones y por tanto de nuestros cuerpos por lo otro. Una cita de Viñolo que demuestra esto. Para los europeos el resto del mundo no alcanzaba el nivel de producir arte o literatura, pero lo que producían se consideraba como artesanía o mitos. Estas clasificaciones sirven para elevar la estética europea y degradar el resto. Lo interesante de esta cita para esta conferencia es que el arte se pone bourgeois, burgués, ¿no se dice? Entonces el proyecto de la ilustración que se opone a todo vestigio mitológico para comprender el mundo como sujeto lógico, para enfrentarse a él, se convirtió en lo contrario. Quien se abandona a la vida sin una relación racional con la autoconservación, vuelve a caer en sus instintos, lo cual están como mitos como la superstición. Esto significa que el yo lógico, racional, en el sentido racional instrumental, no debe ser ni cuerpo, ni sangre, ni alma, dice Adorno. Así este sujeto soberano, que de este modo ha visto a través de la mitología, se supone como duro en el sentido de la ilustración, pero esto también significa, según Adorno, independencia de los poderes externos. Entonces, por lo tanto, podemos decir que el arte, entendido en el sentido occidental, separa al sujeto y al otro, y que la experiencia estética está precedida por un cierto sujeto, y este cierto sujeto es el sujeto burgués. Sí, bueno, dejámoslo acá, tengo un poquito de miedo con el tiempo. Y vamos a lo segundo que dije, que bueno, ahora di un poquito que a dónde va Viñolo, ahora voy a ir a Adorno, y comienzo con una cita de
dialéctica de la ilustración. El arte ligero, la distracción, no es una forma de decadencia. Quien lo deplora como una traición al ideal de la expresión pura alberga ilusiones sobre la sociedad. La pureza del arte burgués, que se hipotetiza a sí mismo como un reino de libertad, en contraste con la práctica material, se compró desde el principio con la exclusión de la clase baja, suya causa la verdadera generalidad. El arte mantiene los sueños precisamente a través de la libertad de los propósitos de la falsa generalidad. Bueno, siempre es un poquito complicado, pero aquí va esto interesante de esta cita, para aquí es que aquí va otra vez esta cosa del arte burgués, que ya lo nombré, que aquí hay esta imagen que no tiene cuerpo, que el arte no hay como algo ideal, sino que ya se confirmó en algo poderoso que quiere suprimir a los otros. Y hay una terminología muy interesante que se llama en alemán narkotischer Rausch, que se puede traducir más o menos como intoxicación narcótica, y tiene como esta cosa dialéctica que Adorno y Horkheimer plantean esta tesis, que es un fenómeno que es un evento, ellos dicen, muy antigua, que demuestra el miedo a perder el yo, el miedo a perder la frontera entre otro y yo, el miedo a la muerte y la destrucción, y por lo tanto, para que el sujeto soberano pueda suprimirlo, debe tomar el camino de la obediencia. Entonces, otra vez quiero apuntar que se construye con toda esta complejidad y con caminos de siglos, se arma un sujeto que, digamos, cae en sí mismo, quiere decir que está como encerrado, y lo otro tiene que ser lo mismo o negado. Las estructuras que Adorno está analizando son las estructuras capitalistas, obviamente, en que el arte se pone ideología porque repite lo mismo, es decir, se mueve en este esquema que acabo de escribir. Lo que producen las estructuras capitalistas es una extraña unidad relacionada con el arte, porque hay esta armonía entre interior y exterior, hay una armonía entre individuo y sociedad, entre forma y contenido. Y aquí cito a Adorno, porque él dice: el momento de la obra de arte, por el que va más allá de la realidad, consiste en el fracaso necesario del esfuerzo apasionado hacia la identidad. Eso me gustó mucho que pasó aquí en su ponencia. Todo esto que estaba mencionando va a la idea que la cultura de hoy lo supera todo con la similitud. Me gustaría hacer una breve digression sobre la lectura que Adorno hace de la Mimesis, porque la voy a necesitar más adelante. Entonces, de Mimesis se podría hablar como un semestre, no lo voy a hacer, pero así como muy, porque ya sé que todos ustedes son expertas y expertos. Entonces, Mimesis, leyendo la dialéctica de la ilustración, digamos en el primer paso, aunque no sé si es un paso, pero digamos el primer paso, según Adorno Horkheimer, es imitar, ¿o no? Imitar algo que se definió como la naturaleza en este momento y en este lugar. Entonces, es como el hombre, imita la naturaleza, pero el hombre siempre fracasará en esto. Por ejemplo, el magio se asemeja a la naturaleza para influirla
significa mimesis en este paso no es representación, sino volverse en algo o el otro. El segundo paso, ya estoy pensando como en Ulises, es cuando la mímesis se pone en representación. La idea es que el pensamiento que puede representar la cosa. ¿Y por qué señalo a Ulises? Porque él sabe que es consciente de que la imitación fracasará, así que él utiliza trucos, pero trucos que él cree que son inteligentes. Luego se podría decir, así como en México se dice, se le cree, ¿no? Ulises se lo cree, algo así. Y eso es como la mímesis, digamos, en esta otra interpretación. Y ahorita voy con la última mímesis, que saqué de la teoría de la estética de Adorno. Y aquí la mímesis es entregarse y abandonarse. Significa algo como dejarse hacia allá. Entonces hay una división en Adorno, belleza natural y belleza artística. Y la belleza natural elude y el sujeto nunca será capaz de captarla o entenderla. Y la belleza artística intenta enfrentar este elude a largo plazo. ¿Qué debe hacer el arte o qué no debe significarse? Bueno, primero, arte no puede funcionar como las teorías de esta imitación y tampoco pensarlo como Kant, así como que está solamente en el sujeto. Entonces, Adorno dice, el arte no debe imitar la naturaleza, sino la belleza natural. Ok, vamos rapidito a la última cosa. Entonces, podemos extraer una prudente conclusión en un nivel. Lo que la tradición de la estética teórica produjo es una invasión de la realidad, escapismo, porque las experiencias llegan a estar tan estrechamente unidas en el propio sujeto, ¿no? En el otro nivel podemos decir que el olvido capitalista opera en las terminologías que informan de estructuras racistas, sexistas, racistas, etc. Lo que en términos concretos significa que se cree lo nuevo en apariencia, pero esto no debe ser nuevo, debe encajar en el discurso hegemónico. Es como, ya, solamente aparece nuevo, pero no es nuevo, cae en el hegemónico. Segundo, la intoxicación o la anestesia que estaba hablando son elementos esenciales para una sociedad que se retira del mundo, que se compone de sujetos soberanos, pero que no son multitud. En el sentido de la teoría estética de Adorno, también tenemos que estaríamos advertidos si el arte podría creer que puede cambiar algo. No sé si estoy tan de acuerdo con Adorno, pero lo que estoy proponiendo en este trabajo es que todo esto siempre saca la experiencia del cuerpo y del pensamiento, de la capacidad de pensar. Entonces, y con eso cierro, capacidad, ergo conocimiento, experiencia estética, no a la Kant, que lo desplaza todo el sujeto, sino el sentido de la experiencia como con el conocimiento corporal. Entonces, lo que aprecio de esta idea de Mignolo, porque dije voy a sacar algo de Mignolo, algo de Adorno, la crítica constante al universalismo está muy importante. Eso significa que siempre hay que pensar fuera del lugar, sí. Pensar de esta herida colonial, dice Mignolo, ok. Pensar del sufrimiento, dice Adorno, bien.
pero las dos ideas podrían verse y conectarse con un concepto de cuerpo. La herida, el sufrimiento es materia, ya es carne. En ese momento tengo que decir dos cositas. El dolor y el sufrimiento, estas cosas, las lesiones, no deben fixarse ni mitificarse. Con la mitificación se pierde la materialidad y el significado Roland Barthes, ¿no? Eso me lleva al punto que las opciones que Mignolo propone, pensar de los marginales, pensar de la frontera, liberarnos del concepto histórico, bueno, todo es importante, pero creo que está como despegado. La razón por lo que he hecho mi atención en Adorno es por el análisis que hace en el sujeto soberano en este sistema capitalista. Las estructuras coloniales y capitalistas dominantes reproducen permanente el sujeto que quiere dominar y sobre todo parece existir sin cuerpo. Por eso me gustaría retomar las siguientes ideas de Adorno y Mignolo. La crítica de Kant, la voy a dejar aquí, ya saben cuál, y además considero potente la idea de la estética decolonial, pero ponerla con esta idea de la mimesis adorniana. Lo que se retira no se puede controlar, el cuerpo podría ser algo así. También en este caso, en lugar de el cuerpo, no se puede olvidar que es reprimir y no reprimir, ya estoy terminando. Solamente quiero decir que el cuerpo podría ser esto que se escapa, puede ser esta idea de la mimesis que viene de Adorno y que no cae en esta idea de Mignolo, que yo creo que no vio, que si no va a reproducir, caer en la mimesis de la segunda parte que estaba explicando. Bueno, cierro con la pregunta que va a ser mi proyecto en el postdoc. ¿Qué aspecto podría tener un concepto del cuerpo que produjera cognición y por tanto poseería experiencias estéticas? Muchas gracias, maestra Mónica. Ahora pasemos con el doctor Pablo. Bueno, muchas gracias. Yo quiero aprovechar la circunstancia de que estamos en un evento que ordinariamente, tradicionalmente lo había organizado junto con la maestra Claudia y el doctor Fernando Huerta, y que por lo tanto se lo dedicamos a él un poco como homenaje para hacer un anuncio también relacionado con esto, y es que en los marcos de la estética y arte y la colección La Fuente estaremos realizando entre el 13 y 14 de junio de 2024 un coloquio precisamente de homenaje a teóricos de la estética y del arte. En este sentido incluiremos a Silvia Durán y a Fernando Huesca. Pueden entrar a nuestro sitio web, que es lafuente.uap.mx, y ahí ver la convocatoria. Estamos recibiendo propuestas hasta el 14 de mayo. La diferencia en relación con este coloquio y con otras actividades que se han realizado es que ahí nos estaremos concentrando en el pensamiento de ellos, es decir, en lo que han aportado Fernando Huesca, Silvia Durán a nuestra institución, a la filosofía mexicana y en sentido general. Y para ello hemos incluido dentro de nuestro sitio web, aquí lo ven en una última pestaña en el sitio web, un repositorio Payán Huesca, así le hemos llamado. Y en ese repositorio, si aquí pueden consultar, ahí van a ver las obras que hemos podido rescatar de Silvia y las de Fernando, para lo cual nos ha ayudado mucho, bueno, Alberto, que salió parece en este momento, y que también nos ayudó a concentrar muchas de esas obras. Entonces los invitamos, aprovecho la ocasión para invitarlos a que vean la convocatoria y participen. Bueno, en relación con nuestra ponencia se titula Dialéctica y complejidad para una epistemología crítica. Realmente es un texto que forma parte del prólogo a un libro titulado Contribuciones a la epistemología crítica de la complejidad dialéctica en el siglo XXI. Es un libro preparado por la Universidad Autónoma de Guerrero y ellos me pedían un prólogo. Entonces voy a leerle fragmentos
En este prólogo voy a preferir la lectura para tratar de decir más en menos tiempo y bueno, pues ahí está donde podamos avanzar, ahí me vas a avisar. Empezamos con un epígrafe de Karl Marx que dice: lo concreto es lo concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones, es decir, unidad de lo diverso. Como se desprende del título de este trabajo, buscamos poner en relación los conceptos de dialéctica, complejidad y epistemología crítica. Entendemos acá por dialéctica, sobre todo a la demás heredera en toda la tradición filosófica y principalmente de Hegel, pero reelaborada críticamente por el autor del Capital y convertida así con la estimación de materialista en el eje del método más genuinamente marxista. Es la dialéctica comprometida con la liberación y la emancipación humanas, pero consciente al mismo tiempo de las limitaciones históricas de cada una de sus expresiones concretas. Es la dialéctica como sistema abierto, como método permanentemente en expansión, que se renueva y autorrectifica todo el tiempo. Entendida así, la dialéctica es un concepto que expresa precisamente el lado más dinámico, abierto, antidogmático, crítico y autocrítico del marxismo. La complejidad, por su parte, siendo una forma de pensamiento mucho más recientemente asumida como tal, no intenta ser una descripción ontológica del ser, o por lo menos no es esa su principal intención, sino que es sobre todo también un método epistemológico que invita, no compulsa, porque si compulsara traicionaría a su propio principio de incertidumbre, invita a pensar complejamente los más difíciles temas. Por lo tanto, de lo que se trata al hacer uso de este recurso no es de repetir declaraciones abstractas sobre la complejidad, sino de usar el pensamiento complejo que requiere el caso concreto que se aborda por las características específicas de su propia complejidad. O lo que es lo mismo, buscar la lógica especial del objeto especial, con su particular complejidad, todo ello como exigencia epistemológica necesaria para abordar fenómenos en sí mismos complejos, inabarcables, bajo el manto de ninguna teoría general de la complejidad. Es esta una exigencia que emana de las propias necesidades del conocimiento y de la práctica. Pues bien, ¿qué relación hay entre la dialéctica y la complejidad así entendidas? Teniendo en cuenta la historicidad de los conceptos, podríamos señalar que hace 40 o 50 años la categoría que mejor expresaba un espíritu cercano y en buena medida análogo al que hoy expresa el concepto de complejidad era precisamente el de dialéctica. Cabría preguntarnos entonces, ¿ya hoy no es necesaria esta última expresión ni la teoría que le da sustento? ¿Sustituye el pensamiento de la complejidad a la dialéctica? ¿Estamos haciendo referencia a la vigencia o no de la dialéctica y nuevamente a su vínculo con la complejidad? ¿Cuál es este vínculo? Puede haber varias respuestas para mí en estos momentos igualmente aceptables. Podría aceptar la idea de que la complejidad es una expansión de la dialéctica, una actualización de la dialéctica, la traducción de la dialéctica filosófica al lenguaje científico general, hoy emergente, o las necesidades de la integración de saberes. La única respuesta que no aceptaría es aquella que pretenda contraponerlas antagónicamente. No sería correcto ni tampoco justo. En múltiples momentos de la extraordinaria aventura intelectual que ha representado la lectura de la obra de Jean Morin, por ejemplo, he sentido latiendo aún cuando no se menciona el principio dialéctico de acepción de lo abstracto a lo concreto, la idea de la contradicción dialéctica como fuente de desarrollo, la visión unitaria de la lógica, la dialéctica y la teoría del conocimiento, la necesidad de la superación de la lógica formal por la lógica dialéctica o lógica de la complejidad, el principio de unidad del mundo y de interacción universal, la unidad e interdependencia entre lo casual y lo necesario, entre la causa y el efecto, entre el sujeto y el objeto, el reconocimiento del carácter histórico, relativo y concreto de la verdad. Son todos estos momentos una muestra de la vigencia y presencia implícita o explícita de la dialéctica en este relativamente nuevo pensamiento. Lo otro que tampoco podríamos dejar de reconocer bajo cualquier interpretación que se asuma de la relación dialéctica-complejidad es que la dialéctica, para que siga siendo esa que señalamos, abierta, viva, porosa, en constante movimiento, no puede dejar de sentirse profundamente conmovida
es decir, con movida al mismo tiempo, en el sentido de poner el pensamiento de la complejidad más explícita y directamente autoasociado a los saberes científicos contemporáneos. El modo de pensar complejo, hoy estimulado por muy importantes y respetables autores, le viene haciendo, en algunos casos sin plena conciencia de ello, un gran favor a la dialéctica materialista como método propiciador de una verdad más plena, relativa, compleja. Indiscutiblemente la complejidad ha favorecido el desarrollo de la dialéctica. Que no siempre esos autores lo reconozcan, que a veces no llamen a la dialéctica por ese nombre, incluso que la renieguen, es lo de menos. Lo importante es que se difunda la verdad que en su esencia entraña la dialéctica como método universal, aun cuando cambie de ropaje. ¿Y qué puede aportarle la dialéctica de Marx? Por supuesto, siempre requerida de una permanente actualización al pensamiento de la complejidad. Pues puede ayudarle en el plano social a ser más cuestionador allí donde no lo sea suficiente. Puede aportar su muy propia y legítima crítica abierta al capitalismo. Puede contribuir a desentrañar el muy complejo, pero en ningún sentido desaparecido, componente clasista de los problemas del mundo de hoy. Puede ayudar a evitar cierto reduccionismo epistemológico desconocedor de lo social. Puede, en resumen, realizar su aporte esencial a una epistemología crítica, que es el otro concepto central que destaca desde el título mismo de este trabajo y de la obra a la que le sirve de prólogo. La activación de la epistemología como crítica apunta a la asunción consciente de un lugar de enunciación inconforme con el status quo de la realidad y de un propósito práctico transformador del objeto abordado, aplicable no solo a los saberes sobre el mundo, sino también al propio mundo real. En ello, el aporte de la dialéctica materialista como método filosófico general es esencial. No por casualidad, la filosofía para Marx debía ser una crítica radical de todo lo existente y propiciar no solo la interpretación del mundo, sino sobre todo su transformación práctico-revolucionaria. Si analizáramos comparativamente la dialéctica materialista y el pensamiento de la complejidad a través de los que sin duda son respectivamente sus autores más representativos, nos percataríamos de que aun cuando no se enuncia con las mismas categorías, hay mucho de complejidad en el pensamiento de Marx y mucho de dialéctica en el pensamiento de contemporáneo. A pesar de que también hay diferencias importantes entre ellos, nos interesa más aquí mostrar lo que de común y o complementario existen entre sus respectivos pensamientos como nutrientes necesarios para una epistemología crítica. El que hoy llamamos pensamiento de la complejidad no tiene un único modo de hacerse, por lo que desborda con mucho al pensamiento de los pensadores que se autocalifican actualmente como pensadores complejos. Podemos encontrar un sustancial pensamiento complejo en pensadores a los que ni siquiera les pasó por la mente calificar así a su propio pensamiento. Se trata de teóricos que, debido sobre todo a la época en que vivieron y trabajaron, no podían tener por meta tenerse un método que se asumiría como novedoso a partir de la segunda mitad del siglo XX, sino adentrarse lo más profundamente posible en la realidad compleja de lo que constituyeron sus objetos de análisis. Ese fue el caso de Marx. Cierto es que en el pensamiento de Marx sobre la dialéctica no quedó compendiado en ningún tratado de su autoría sobre el tema, sino más bien disperso en múltiples textos. Cierto es también que la dialéctica para Marx, más que una teoría filosófica abstracta, fue lógica, fue teoría del conocimiento, fue instrumento aplicado con rigor al análisis de los más disímiles ámbitos de la vida social y sobre todo a sus estudios acerca de la economía de la sociedad capitalista. Y fue precisamente en algunos materiales preparatorios del Capital en los que Marx desplegó ideas muy valiosas y vigentes sobre el uso metodológico, hoy tal vez podríamos decir también epistemológico, de la dialéctica en tanto herramienta del conocimiento. Uno de esos textos fue la introducción a la crítica de la economía política de 1857, que aparece como apéndice en algunas versiones de su contribución a la crítica de la economía política, especialmente en el punto 3, allí desarrollado y dedicado a el método de la economía política. Tomaremos de este texto de Marx algunas ideas suyas sobre el método dialéctico de la ascensión de lo abstracto a lo concreto y las compararemos con las tesis de Morán sobre el paso de lo simple a lo complejo en la epistemología de la complejidad. Todo ello como botón de muestra del parentesco existente y no siempre reconocido entre dialéctica materialista y pensamiento de la complejidad.
Confrontando el método de la economía política clásica con el que él mismo venía aplicando, en el mencionado texto, Marx desarrolla ideas metodológicas muy importantes sobre el tránsito de lo concreto sensible a lo abstracto y de lo abstracto a lo concreto pensado en el desarrollo del conocimiento. Describiendo el método en sus diferentes fases, él señala, cito a Marx, de lo concreto representado llegaría a abstracciones cada vez más sutiles hasta alcanzar las determinaciones más simples. Llegado a este punto, habría que reemprender el viaje de retorno, pero esta vez no tendría una representación caótica de un conjunto, sino una rica totalidad como múltiples determinaciones y relaciones. El primer camino es el que siguió históricamente la economía política naciente. Los economistas del siglo XVII, por ejemplo, comienzan siempre por el todo viviente, pero terminan siempre por descubrir, mediante el análisis, un cierto número de relaciones generales abstractas determinantes. Una vez que esos momentos singulares fueron más o menos fijados y abstraídos, comenzaron los sistemas económicos que se elevaron desde lo simple. Esto último es manifiestamente el método científico correcto. Fin de la cita. En resumen, la economía política científica, según Marx, se da en lo abstracto, es decir, en lo simple, cuando el método correcto es regresar a lo concreto, en otras palabras, a lo complejo. Veamos ahora cómo casi siglo y medio después se refiere prácticamente al mismo asunto de Camorán, aunque hablando no de la economía política clásica, sino de la ciencia clásica en general, y utilizando las expresiones de lo simple y lo complejo en lugar de lo abstracto y lo concreto. Dice Morán, el papel del conocimiento es explicar lo visible complejo por lo invisible simple. Así pues, el principio de la ciencia clásica es evidentemente el de legislar, plantear las leyes que gobiernan los elementos fundamentales de la materia, de la vida, y para legislar deben desunir, es decir, aislar efectivamente los objetos sometidos a las leyes. Legislar, desunir, reducir, estos son los principios fundamentales del pensamiento clásico. Pero las prácticas clásicas del conocimiento son insuficientes, mientras que la ciencia de inspiración cartesiana iba muy lógicamente de lo complejo a lo simple. El pensamiento científico contemporáneo intenta leer la complejidad de lo real bajo la apariencia simple de los fenómenos. Tratemos ahora de hacer una especie de uso simbiótico de las principales ideas de Marx y Morán sobre este tema para mostrar en lo que al mismo se refiere cómo es posible la utilización de ambos autores como fuentes aportadoras para una epistemología crítica de la realidad social que habitamos y de su conocimiento. La realidad, lo sabemos desde Marx, es concreta en tanto siempre síntesis de múltiples determinaciones, unidad de lo diverso. Por la misma razón es compleja, debido a que la diversidad de dimensiones en que existe y la pluralidad de factores que la condicionan. De hecho, no hay fenómeno simple, concluye Morán. Lo real se mueve de lo concreto a lo concreto, y en la medida en que se somete a un proceso de evolución natural o histórica, aún dentro de su complejidad inherente, va de lo menos complejo a lo más complejo. Si se trata en particular de un producto humano, esa concreción es tanto más dinámica y mutante históricamente. En otras palabras, lo que el objeto social es siempre algo distinto en dependencia de la época en que se trate, y algo más complejo en la medida en que esas épocas se suceden unas a otras. Pero además, ese dinamismo, esa variabilidad y esa complejidad inherente a cualquier fruto del accionar sociohistórico es variable en dependencia del ámbito a que se refiera, y significativamente mayor en el caso de los productos espirituales humanos, como son, o lo es, el conocimiento mismo. Y de eso se trata cuando de epistemología hablamos. Uno de cuyos atributos que más lo identifica es la relación siempre creativa y transgresora en relación con su propio pasado. Como ámbito de reflexión crítica, cualquier objeto social del conocimiento se somete a las mismas múltiples condiciones que hacen de él un objeto concreto y complejo a la vez. Sabido es que el camino del conocimiento, al menos el de aquel que aspira a la verdad, relativa, compleja, pero verdad al fin, debe conducir a un resultado que, en la medida de lo históricamente posible, se aproxime todo lo más que pueda a una reproducción del objeto con toda la complejidad y concreción existencial que lo caracteriza.
Para ello, hemos de tener en cuenta que el camino por el que se mueve la realidad no coincide con el curso que sigue el conocimiento sobre ella. Si lo real va de lo concreto a lo concreto, de lo concreto complejo a lo concreto aún más complejo, el conocimiento, partiendo también de lo concreto, en su caso de lo concreto sensible o representado, tiene a fuerza que recurrir a la abstracción y simplificación como medio necesario para llegar finalmente a un resultado que represente una reproducción de la realidad lo más fiel posible a su concreción compleja. Debido a que lo concreto es siempre complejo y se presenta inicialmente al pensamiento como algo caótico, el paso al abstracto constituye simultáneamente su penetración y ordenamiento, por un lado, y su simplificación, por otro. El proceso lógico determinante aquí es el análisis. Este permite separar, abstraer, aislar determinados procesos del todo complejo, crear o desarrollar las categorías o conceptos que han de explicarlos, estudiar las leyes o regularidades de su funcionamiento, experimentar sus condiciones artificiales de su aislamiento. Como señala Morán, gracias a los experimentos, cito, se podían variar las condiciones de comportamiento del objeto y por lo mismo conocerlo mejor. La experimentación ha hecho progresar considerablemente nuestro conocimiento. Fin de la cita. Todo ello presupone la necesidad de determinados marcos de simplificación, pues se ha tenido que abandonar el todo complejo original a fin de penetrar y profundizar por separado en cada uno de las diferentes determinaciones que se sintetizan en todo. Esto exige una especie de enfoque disyuntivo, a lo que se refiere ahí Morán, y no sé cómo vamos el tiempo. Bueno, bien. Significa que el recorrido que debe realizar el conocimiento cuando aspira a una verdad lo más plena posible sobre el objeto va de lo concreto complejo, sensible, a lo abstracto simple y de ahí a lo concreto complejo pensado. Lo concreto complejo es así un momento inicial y un punto de llegada, con la diferencia de que en el primer caso el conocimiento se enfrenta a una realidad compleja a la que es sensible pero que en buena medida no le es todavía inteligible, y se presenta solo como caótica, mientras que al final lo concreto regresa como resultado de una síntesis integradora del resultado alcanzado por diferentes procesos de abstracción simplificada. Bien, me voy a saltar toda esa parte y me voy a algo que me parece interesante. Destacar una muy importante conclusión que posee una relevancia extraordinaria desde el punto de vista epistemológico, una importante conclusión de Marx es la siguiente, cito, las abstracciones, dice Marx, las abstracciones más generales surgen únicamente allí donde existe el desarrollo concreto más rico, donde un elemento aparece como lo común a muchos, como común a todos los elementos. Y si de crítica social se trata, ¿cuál es hoy, al igual que en los tiempos de Marx, ese elemento común a muchos, común a todos los elementos? El propio Marx responde, vuelvo a citar, el capital es la potencia económica de la sociedad burguesa que lo domina todo, debe constituirse en el punto de partida y en el punto de llegada. Ahí está la clave. Cualquier crítica hoy que prescinda o pretenda permanecer al margen de la crítica del capital quedará siendo abstracta, simple, unilateral, insuficiente y en determinados casos hasta contraproducente en relación con el cambio real que el objeto criticado requiere. Mucho más si ese objeto criticado existe desde etapas previas a la era del capital y adquiere la plenitud de su forma. Marx es muy claro sobre ello. Vuelvo a citar a Marx. La anatomía del hombre es una clave para la anatomía del mono. Por el contrario, los indicios de las formas superiores de las especies animales inferiores pueden ser comprendidos solo cuando se conocen la forma superior. La economía burguesa suministra así la clave de la economía antigua, etc. Pero no ciertamente al modo de los economistas que cancelan todas las diferencias históricas y ven la forma burguesa en todas las formas de sociedad. De igual manera, análogamente, la crítica a la explotación capitalista da la clave de la crítica necesaria a todas las formas de explotación que antecedieron al capitalismo mismo y que en él se conservan. La explotación de la naturaleza, la explotación patriarcal, la explotación colonial, etc. Todas esas formas de explotación están contenidas
contenidas en el sistema de dominación múltiple que le es propio a la sociedad capitalista. Todas estas críticas no son ciertamente, como nos invita a pensar las Marx, reductibles las unas a las otras, pero se mantendrían en un plano abstracto si no fueran parte de la totalidad concreta que representa la crítica al sistema de dominación múltiple del capital. Y esa crítica, así de radical, múltiple y concreta, ha de llamarnos permanentemente la atención no solo sobre la centralidad de la lógica del capital en relación con sus diversas manifestaciones en el sistema de dominación múltiple, sino también sobre el carácter camuflado en el que esa relación esencial tenderá a manifestarse en la sociedad capitalista. Y es que, vuelvo a citar más, como la sociedad burguesa no es en sí más que una forma antagónica de desarrollo, ciertas relaciones pertenecientes a formas de sociedades anteriores aparecen en ella solo de manera atrofiada y hasta disfrazada. Fin de la cita. ¿Cuánta razón le asiste a Marx? ¿Cuántos unilateralismos críticos presenciamos hoy? No deja de sorprender la vigencia extraordinaria de reflexiones marxianas como la siguiente. Vuelvo a citar más. La así llamada evolución histórica reposa en general en el hecho de que la última forma considera las pasadas como otras tantas etapas hacia ella misma. Y dado que solo en raras ocasiones y únicamente en condiciones bien determinadas es capaz de criticarse a sí misma, las concibe de manera unilateral. Ahí tiene la epistemología crítica un instrumento metodológico imprescindible para enfrentar críticamente los unilateralismos críticos de ciertos feminismos, ecologismos, postcolonialismos, desconocedores del vínculo esencial de sus respectivos objetos criticados, del vínculo esencial que sus respectivos objetos criticados tienen con el capitalismo y con la centralidad que en él siempre ha tenido y tendrá la lógica del capital. Ningún feminismo, ecologismo o postcolonialismo serán consecuentemente tales mientras no sean también radicalmente anticapitalistas. Falta un ponente más, no sé si en caso de este Enrique Santamaría Hernández por aquí. Bueno, entonces creo que concluiríamos las ponencias y entraríamos a la fase de preguntas. Tenemos dos preguntas, si alguien quiere hacer una pregunta. A ver, por aquí y por allá. Bueno, primeramente agradecer a todos por sus trabajos muy buenos, muy investigadores. Rápidamente me gustaría plantear solo dos preguntas. Una es para el doctor Pabello y otra será para la maestra Linda. Comienzo por el doctor Pabello y rapidísimo sobre esa rotación tan clara que hace al final, de cómo toda lucha que finalmente busque ser realmente crítico o ser, digamos, consolidar un verdadero núcleo de desarticulación de este sistema capitalista, digamos, con todas las legislaciones que se puedan hacer. Bueno, parecería que lo que se necesita es combatir contra esa configuración capitalista, pero la pregunta también es ¿qué tantos supuestos naturalistas o positivistas podrían estar dentro de la propia crítica de Marx o dentro del propio enfoque experimental, digamos, científico que se está planteando? Y cómo, por ejemplo, quizás si en Marx podría verse un poco rígido el asunto sobre qué tanto este método científico podría preservar presupuestos naturalistas que mediante este proceso dialéctico de abstracción, de pasar de lo simple a lo complejo y volver a lo simple, pero ya matizado por este proceso de abstracción, conserva cierto modelo, ¿no? de naturalismo, ¿no? O de, digamos, esta idea de matizar la naturaleza hasta hacerla humana y hacernos a nosotros mismos más que seres naturales, seres humanos. No sé si se entiende la pregunta y es, por ejemplo, en Lenin me parece que está más clara esta idea de superar el propio dogmatismo que podría anunciar una perspectiva dialéctica, ¿no? O sea, y que es lo paradójico, como una dialéctica podría mostrarse a sí misma dogmática. Por ejemplo, desde sus orígenes en Heráclito, o sea, el logos es cambio, pero también el logos es rey, ¿no? El logos es, la dialéctica es principio de movimiento, pero es lo que no cambia, ¿no? Entonces, como que, digamos, cómo matizar esa dificultad, sobre todo, pues justamente pensando en si en nuestra actualidad solo es el capitalismo como un sistema de dominación y de producción, incluso con los
fenomenológicos, pero también, digamos, el naturalismo que puede imperar dentro de una configuración, ya no solo capitalista, sino incluso otras configuraciones, no sé, no se me ocurre qué otra podría ser. Claro que el capitalismo siempre se va a ver como ese gran enemigo que embarga a todos los pequeños enemigos. Pero bueno, la pregunta es esa, concretamente el papel de la crítica al naturalismo dentro de la crítica dialéctica, ¿no? Marxista, leninista, no sé. Y para la maestra Milenka, igual rapidísimo, mencionabas que sobre todo para tu proyecto postdoctoral vas a trabajar el concepto de cuerpo, ¿no? Y del cuerpo como un cuerpo que tiene cognición y de una aproximación, digamos, ya no solo mediante estos conceptos de aistesis o mímesis, sino trabajando propiamente el concepto de cuerpo. Y la pregunta es, ¿cuál sería ese concepto de cuerpo? O sea, ¿cómo se está elaborando? O sea, si es un cuerpo, por ejemplo, el concepto de cuerpo que surge del cuerpo mismo, de la corporalidad vivida, es decir, el concepto fenomenológico, husserliano de cuerpo, o partir de un concepto neuroestético, por ejemplo, del cuerpo, o sea, el cuerpo como un cuerpo orgánico, lógico, y a partir del cual estudiando justamente esos procesos pasivos, llamemos, de síntesis neuronal, neuroestética, se surge eso que llamamos cuerpo, ¿no? O sea, si tú consideras que estarías gravitando en alguno de estos dos polos, o habría otra idea de cuerpo, por ejemplo, quizás más como, no sé, posmoderna, el cuerpo sin órganos, o cosas así, ¿no? Bueno, y eso, ¿no? Bueno, sí, igual sería para Milenka. Y tiene que ver propiamente con lo que ya adelantó un poco Vlad. Yo quería más que nada ahondar en esto, en esta pregunta final, de qué aspecto tendría justamente un cuerpo en esta, bajo los paradigmas que tú planteas, que has mostrado. Justamente tenía que ver no tanto ahora como cómo sería un cuerpo de este tipo, sino más bien cómo sería justamente un arte construido desde una visión que justamente no es totalizadora del propio cuerpo, como que me parece ser que se expuso y está efectivamente alrededor de la historia, pues, del arte, de la propia política. Existe esta tendencia totalizadora justamente de un arte como imitación en relación con el cuerpo, es decir, pues entre más representación sea de él, mejor, y no tanto una construcción necesariamente como de un arte que piensa o tematiza el cuerpo en otras instancias que no son necesariamente mera imitación, pensado quizá como en términos de copias incluso, ¿no? Entonces, ¿cómo sería un arte que venga desde esta propia concepción del cuerpo? Que pues ya se va a aclarar ahorita con la pregunta que mencionó Illich, sería eso. Una pregunta para Ari, una pregunta. ¿En qué medida lo antivalioso, ¿no? En este caso de este fenómeno, etcétera, puede ser fuente, digamos, de lo valioso estéticamente, es decir, de valores estéticos? ¿Y qué requisitos necesitaría para ello? Es decir, ¿por qué, digamos, las interpretaciones de este artista que se llama Peso Pluma no pueden considerarse, digamos, genuinamente valores estéticos? Y sin embargo, el Guernica, el Picasso u otras expresiones que reproducen violencia, reproducen elementos negativos, sí han pasado a considerarte como un peso importante como valores. Sí. Bueno, entonces, en relación con la pregunta, muy interesante, muy interesante. Mira, la época de Marx y Engels coincide con la época de Augusto Comte y el desarrollo del positivismo. El positivismo llegó a convertirse en un fenómeno ambiental, es decir, más que doctrinario, en que también en América Latina sí lo fue un fenómeno ambiental en esa época. Encontramos, no tanto en Marx, pero sobre todo en textos de Engels, muchos elementos de raigambre positivista. No sé, la ciencia positiva sustituirá a toda la especulación, a toda, es decir, es una expresión de, bueno, no lo sigue bien, pero es una expresión que está, de la ciencia positiva habla Engels en determinados momentos. Pero hay que tener también en cuenta que el positivismo fue, como todo producto humano y todo producto social, un enjambre de elementos de positividad y de negatividad, cosas que venía el positivismo a decir, a poner en claro y poner dedo, digamos, en llagas reales que todavía la epistemología del momento no había resuelto, y por otro lado otras cosas que lo convirtieron después en algo conservador, en algo que debía
ser superado en algo demasiado mecánico, antidialéctico, etc. Entonces yo creo que ellos vivieron ese espíritu, pero bueno, seres humanos que fueron, etc. Ahora, desde siempre, la relación de Marx, o el vínculo que tuvo, que apreció más entre lo natural y lo social fue diferente a la manera en que se concebía en otras concepciones filosóficas. Desde los manuscritos económicos filosóficos de 1844, cuando habla precisamente de que el ser humano mediante la praxis transforma la naturaleza y la convierte en naturaleza humanizada, o naturaleza humana, o segunda naturaleza, dice Marx. Ya esa conversión de lo natural en social es hasta cierto punto una asunción de lo natural, pero no de manera naturalista, sino de manera socializada. Es más, para más el objeto de estudio de la propia filosofía, más que ser la realidad, es esa realidad humana. Recordemos también a Marx cuando dice sujeto y objeto no son dos sustancias, sino no son dos sustancias, dos categorías que expresan sustancias diferentes, sino son dos lados del humano mismo. Objeto y sujeto, es decir, que aun cuando puedes hablar de la naturaleza como objeto, del conocimiento, de la transformación práctica, etc., pero ya es una naturaleza humana en la medida en que se vincula con la actividad práctica. Entonces, por supuesto, cuando leemos el prólogo a la crítica de la economía política, donde él hace estas aseveraciones de valor metodológico, tenemos que tener en cuenta que está en esa época que tiene, digamos, el peso en la espalda de ciertos presupuestos del positivismo, de la ciencia, del naturalismo, podríamos incluso decir, pero yo creo que hay superación en él de esas ideas desde los manuscritos, pero también ya a la altura de los años 50, cuando escribe este método, pues ya evidentemente ya es un Marx que ha integrado todo eso dentro de un método relativamente nuevo, que es el que llama dialéctica materialista, ¿no? Y el principio de ascensión de los aspectos. Ok. Muy buenas preguntas, y además por eso me di, porque si me preguntas qué es el concepto, es esto que voy a hacer. Entonces, me gustó la pregunta porque ahí estoy, y voy a empezar con casi algo como es casi sarcástico, porque hacer el concepto del cuerpo ya va a ser un fracaso. Es ilógico, no va a funcionar, es obviamente que no es. Y eso, bueno, pero está bien, lo tengo que tener solamente claramente aquí. Y si tú me dices, bueno, esta corriente o esta, yo creo que sí, por esta idea que ya hacer un concepto de cuerpo es un fracaso, creo que me tengo que meter en el arte y en la estética. Porque aquí, y ahí me gustó la idea Mimes de Adorno, pero también pensando en Benjamin, en esta obra de Kafka, a donde vienen todas estas figuras desfiguradas. Y estas figuras desfiguradas, no sé si leyeron esta obra, con el obra de este bicho, el griego Samsa, todo esto son cuerpos. La desfiguración en la literatura siempre tiene cuerpo. Entonces, yo creo que si quiero hacer un concepto de cuerpo, me voy por allá, con el arte que me va a ayudar. Pero ahora voy a hacer lo más complicado, porque si quedo en el arte, va a ser así como, ya bueno, está haciendo un concepto de arte, no sé qué. Entonces, ¿a dónde está la materialidad? Y aquí me voy, no sé si conocen Gloria Anzaldúa, una activista feminista chicana de la frontera de México a Estados Unidos y de Estados Unidos. Ella escribe siempre sobre algo que es como personal colectivo, porque es claro que es su cuerpo, que siempre habla de eso, que son cuerpos y la frontera es su cuerpo. Hay muchos poemas que son preciosos, pero viene de una materialidad y eso es importante. Yo no me quiero perder en una cosa, como digo, artística, que al fin, ¿qué es eso? Y yo creo por eso estoy trabajando con esta idea arte, pero no perderme en materialismo. ¿Puedo? Sí, yo creo que eso va un poquito también, tú me preguntaste cómo funciona cómo va el cuerpo y arte. Y hay, yo creo que yo vine también de esta cosa del sujeto soberano que siempre aquí está.
yo creo que eso que no me gusta en los, quizás también en cosas como emancipatorias, es que después vienen como otros sujetos y estos van a salvar a todos, ¿ok? Eso es algo romántico que no funciona. Y entonces yo creo que este sujeto soberano, como Marx dice, no sé la cita en español, pero algo así como no sabemos qué hacemos, pero lo hacemos, ¿o no? Así. Entonces, claramente que nadie se puede escapar de eso. Y otra vez, por eso creo que tengo que como salir de esto, y la única perspectiva podría ser arte. Bueno, gracias. Bueno, yendo directamente con el ejemplo, Goya, bueno, Peso Pluma, como te digo, pues se busca el valor exhibitivo, ¿no? Que se exhiba, no importa a qué costo. Y a diferencia de Goya, pues Goya fue un gran creyente de la ilustración, pero pues fue como deprimiéndose, no creyendo tanto con la guerra, todo, bueno, pues la pobreza en la que se encontraba España, etc. Entonces, Goya se recluye en una hacienda, bueno, fue algo como de campo, y justo él empezó a dibujar toda esta parte de sus pinturas oscuras. Justamente ahí entra uno de los hermanos físicos. Goya las pinta en la noche, deprimido, perdiendo la audición, y son obras que él nunca expuso, fueron obras que se encontraron después, o sea, incluso después de la muerte de Goya, etc. O sea, la hacienda quedó abandonada y alguien llegó allí y las encontró. Entonces Goya pues no pretendía en ese caso hacer un producto exhibitivo, ¿no? Era como una obra muy personal, y justo hay una crítica como social, ¿no? Peso Pluma está haciendo una exaltación, y bueno, y justamente de por qué, ¿no? Valorar esto y no aquello, pero ya en general. Pues bueno, Katia Mandó, ¿no? En el indispensable exceso de la estética, pues sí demuestra, a mi parecer, y apoyándose muchísimo en la biología, ¿no? El indispensable exceso que tenemos todos los seres vivos para seguir sobreviviendo, y ese ganas de seguir sobreviviendo va muy de la mano con la estética, ¿no? Como cuando ciertas plantas van buscando la luz, pues obviamente les gusta la luz hasta cierto punto y ya van buscando esa luz, entonces van yendo por allá a empezar, como ese indispensable exceso de estética. Y entonces también sería muy, concuerdo totalmente con esto, y siempre poner el ejemplo como el pájaro, que el pájaro se alegra de estar otro día en vivo, ¿no? Entonces extiende sus alas y empieza a cantarle como al sol. Exacto. Entonces, y bueno, continuando, pues tanto justamente al decir que todo puede ser arte, después del fin del arte, pues queda esa duda, ¿no? También, ¿no? Como que entonces todo puede ser arte, ¿no? Incluso no me acuerdo quién, pero dice que hay una persona, un artista, no me acuerdo, que dice que la mayor obra del siglo XXI fue la de Ricardo Toro Gemelos. Entonces, pero obviamente dando es bueno, no obviamente, vamos, es un ideólogo neoliberal, ¿no? Abrir el mercado, el arte puede ser cualquier cosa, la transnacionalidad, y eso pues, te ve muy reflejado en el arte contemporáneo, ¿no? Como que los artistas están based en Madrid, Alemania, bueno, Berlín y México, entonces como que ese mundo como ya sin fronteras, global, entre comillas, universal, pero como dice Grossfogel, pues es universal, ¿no? Uno universal, solo hay este verso que se puede tocar y lo demás se excluye, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay un exceso de libertad, pero yo creo que por eso, pero no podemos caer en el necrocapitalismo, o sea, no me parece. Por algo existe la ética, y bueno, Freud señala, ¿no? Que cuando queremos vivir en una sociedad, pues, tenemos que adaptarnos a ciertas cosas, aunque se pierdan ciertas libertades, ¿no? Pero vivir en sociedad pues, no podemos vivir. O sea, ¿qué sociedad permite que la muerte sea lo estético y si la vida, como demuestra Katia Mandó, que es fundamental y se puede valorar, pues Peso Pluma estaríamos abogando por la vida, estaría abogando por la muerte, por justamente defender el necrocapitalismo. Ya que obviamente el necrocapitalismo se basa en producir armas, vender drogas,